Julio llegó a Madrid con tipo de calor que no era simplemente temperatura alta sino presencia física, aire tan denso y pesado que se podía sentir presionando contra piel como manta húmeda. Sol que golpeaba asfalto con intensidad que hacía que superficies oscuras se volvieran demasiado calientes para tocar. Tipo de calor que convertía ciudad en horno gigante donde edificios almacenaban calor durante día y lo liberaban lentamente durante noche de manera que nunca había verdadero alivio, solo variaciones en nivel de incomodidad. Era martes 15 de julio de 2025 y Madrid estaba experimentando su tercera ola de calor del verano, temperaturas alcanzando 42 grados Celsius en horas pico de tarde, calles virtualmente vacías durante mediodía porque solo turistas y personas sin otra opción se aventuraban afuera cuando Sol estaba en su punto más brutal. Resto de población refugiándose en interiores con aire acondicionado o en sótanos frescos o en cualquier lugar donde temperatura bajara aunque fuera 2 o 3 grados. Distrito de Salamanca, uno de barrios más elegantes y caros de Madrid, conocido por sus calles anchas y limpias, sus edificios de finales del siglo XIX con fachadas ornamentadas y balcones de hierro forjado. Sus boutiques de diseñadores y restaurantes Michelin y residentes que conducían Mercedes y BMW y que usaban ropa que costaba más que salario mensual promedio, despertó esa mañana como siempre despertaba, silenciosamente, elegantemente, sin drama visible que caracterizaba barrios más trabajadores. Donde vida sucedía en calles en lugar de detrás de puertas cerradas. Edificio en calle Serrano número 147 era particularmente impresionante incluso para estándares de Salamanca, estructura de 8 pisos construida en 1920 y renovada completamente en 2015. Fachada de piedra caliza que había sido limpiada meticulosamente hasta que brillaba casi blanca bajo sol, entrada con puertas de madera maciza y vidrio emplomado, lobby con pisos de mármol y araña de cristal que colgaba de techo alto. Ascensor antiguo que había sido actualizado con tecnología moderna pero que mantenía apariencia vintage con paneles de latón pulido y espejo con marco dorado. Carmen Ortiz había trabajado como empleada de limpieza en este edificio durante 12 años, mujer de 53 años con cabello oscuro que estaba comenzando a mostrar gris en raíces aunque lo teñía religiosamente cada 6 semanas. Complexión robusta de alguien que había pasado vida entera haciendo trabajo físico, manos que mostraban callos y cicatrices pequeñas de décadas de fregar y limpiar y manejar químicos fuertes y herramientas que a veces cortaban o quemaban. Llegó al edificio a las 9 exactamente como hacía cada martes, entrando a través de entrada de servicio en parte trasera que personal de limpieza y mantenimiento usaba, saludando a portero. Hombre mayor llamado Esteban quien había trabajado aquí más tiempo que ella y quien siempre tenía café fresco preparado en su pequeña oficina junto a sala de calderas, antes de subir escaleras de servicio hacia quinto piso donde su primer cliente del día vivía. Apartamento 5C pertenecía a Ricardo Salazar, uno de residentes más antiguos del edificio. Había comprado este apartamento 25 años atrás cuando todavía no era tan rico como se volvería más tarde pero ya tenía suficiente dinero para permitirse vivir en Salamanca. Empresario que había construido imperio en construcción durante boom inmobiliario de principios de 2000 y que había sido lo suficientemente inteligente para vender mayoría de sus propiedades justo antes de crisis de 2008, dejándolo con fortuna considerable mientras competidores se declaraban en bancarrota. Carmen limpiaba apartamento de Ricardo cada martes por mañana, arreglo que había durado años, rutina que rara vez variaba, llegaba a las 09:00. Usaba su propia llave para entrar porque Ricardo generalmente todavía estaba durmiendo o desayunando o en ducha, limpiaba cocina y baños primero, luego sala de estar y dormitorios. Terminaba alrededor de 12 dependiendo de cuán desordenado estuviera apartamento esa semana, recibía pago en efectivo que Ricardo dejaba en sobre el mostrador de cocina, se iba sin necesariamente ver a Ricardo si él había salido mientras ella trabajaba. Pero hoy algo se sintió diferente desde el momento en que Carmen insertó llave en cerradura del apartamento 5C y la giró,
escuchando clic familiar de mecanismo desbloqueándose, empujando puerta que se abrió silenciosamente sobre bisagras bien engrasadas, revelando pasillo de entrada con piso de madera pulida y paredes pintadas en beige suave y mesa consola con espejo sobre ella y florero que generalmente contenía flores frescas pero que ahora estaba vacío. Primero que notó fue temperatura. Apartamento estaba significativamente más cálido de lo normal, aire acondicionado obviamente apagado o configurado muy alto, creando ambiente sofocante que hizo que Carmen frunciera ceño porque Ricardo siempre mantenía temperatura fresca, casi fría, decía que pagaba suficiente dinero en electricidad para estar cómodo en su propia casa. Segundo que notó fue silencio, no solo ausencia de ruido sino calidad de silencio que se sentía pesada, opresiva, tipo de quietud que sugería que nada vivo se había movido en este espacio durante horas. Carmen cerró puerta detrás de ella, dejando su bolsa con suministros de limpieza en piso junto a entrada, caminando hacia sala de estar mientras llamaba como siempre hacía. Señor Salazar, soy Carmen, vine a limpiar. Sin respuesta. No inusual, a veces Ricardo usaba audífonos, a veces estaba en ducha, a veces simplemente no molestaba en responder porque sabía que ella estaba allí y que haría su trabajo sin necesitar supervisión. Carmen caminó hacia sala de estar, espacio grande con ventanas de piso a techo que daban a calle Serrano, muebles que claramente habían costado fortuna aunque estilo era más funcional que estéticamente interesante, sofá de cuero negro, sillones a juego, mesa de café de vidrio y acero, estantería llena de libros que probablemente nunca habían sido leídos, televisor de pantalla grande montado en pared, alfombra persa que era genuina y antigua y que valía probablemente tanto como coche de Carmen. Y en sillón de cuero cerca de ventana, sentado en posición que podría haber parecido relajada si no fuera por completa inmovilidad, estaba Ricardo Salazar. Carmen se detuvo en entrada de sala de estar, su cerebro tardando varios segundos en procesar lo que estaba viendo porque escena era tan ordinaria en superficie, hombre sentado en silla, vestido en pantalones casuales y camisa de botones, pies descalzos, cabeza inclinada ligeramente hacia atrás contra respaldo de silla, ojos cerrados, manos descansando en reposabrazos. Podría estar durmiendo. Podría estar descansando después de noche difícil. Podría estar simplemente disfrutando momento tranquilo antes de comenzar día. Excepto por hecho de que algo en escena estaba fundamentalmente mal de manera que Carmen no podía articular inmediatamente pero que su instinto reconoció, inmovilidad era demasiado completa, postura era demasiado rígida, color de piel era demasiado pálido incluso en luz tenue que filtraba a través de cortinas parcialmente cerradas. Señor Salazar, repitió Carmen, su voz saliendo menos firme de lo que pretendía, caminando más cerca con pasos que se habían vuelto cautelosos. Sin respuesta. Sin movimiento. Ni siquiera respiración visible. Carmen llegó junto a silla, extendiendo mano temblorosa para tocar hombro de Ricardo, y momento en que sus dedos hicieron contacto con tela de camisa supo con certeza absoluta y terrible lo que ya había sospechado. Frío. No fresco como piel viva en habitación con aire acondicionado. Frío como algo que había perdido todo calor interno, que había estado sin vida durante horas. Carmen retiró su mano como si hubiera tocado estufa caliente, retrocediendo varios pasos mientras su corazón comenzaba a latir tan fuerte que podía escucharlo en oídos, su respiración volviéndose superficial y rápida. Su mente acelerándose a través de serie de pensamientos desconectados. Esto no puede ser real, necesito llamar a alguien, no puedo tocar nada más, ¿qué hago? Dios mío, está muerto, está realmente muerto. Sus manos buscaron su teléfono en bolsillo de jeans con torpeza nacida de shock, casi dejándolo caer antes de conseguir agarre firme, desbloqueando pantalla con contraseña que tuvo que intentar 2 veces porque sus dedos temblaban demasiado para presionar números correctamente, marcando 112, número de emergencia, con movimientos que se sentían descoordinados y lentos aunque probablemente solo tomó segundos.
Operador contestó después de 3 tonos con voz profesional y neutral que había sido entrenada para manejar crisis sin transmitir pánico. 112. ¿Cuál es su emergencia? Hay un hombre, creo que está muerto. Las palabras salieron atropelladas, casi ininteligibles. ¿Dónde está usted, señora? Calle Serrano 147, apartamento 5C. ¿El hombre está respirando? No creo, está frío. ¿Lo tocó? Sí, su hombro está frío. Está bien, manténgase calmada. ¿Hay alguien más en apartamento? No solo yo, soy empleada de limpieza. Vine a trabajar y lo encontré así. Ayuda está en camino. Ambulancia y policía llegarán en aproximadamente 5 minutos. ¿Puede quedarse en línea conmigo hasta que lleguen? Sí, puedo. Carmen se quedó parada en sala de estar, teléfono presionado contra oreja, mirando cuerpo de Ricardo Salazar sin realmente verlo. Su cerebro atrapado en bucle de incredulidad mientras minutos pasaban con lentitud dolorosa hasta que finalmente escuchó sirenas acercándose, creciendo más fuertes, deteniéndose afuera de edificio. Ángela López y Sofía Camacho llegaron a calle Serrano 147 40 minutos después de llamada inicial de emergencia, conduciendo en Seat León de Ángela que había visto mejores días pero que funcionaba confiablemente. Aparcando en zona de carga donde 2 ambulancias y 3 coches patrulla de policía ya estaban estacionados con luces intermitentes creando patrón estroboscópico de azul y rojo que hacía que escena pareciera más dramática de lo que probablemente era. Temperatura afuera era insoportable incluso a las 10:30 de mañana, calor húmedo que hacía que aire se sintiera como respirar a través de tela mojada, asfalto ya comenzando a ablandarse. Turistas caminando lentamente con botellas de agua y abanicos y expresiones de sufrimiento estoico. Ángela salió de coche sintiendo inmediatamente sudor formándose en frente y espalda, su camisa blanca de algodón ya adhiriéndose a piel de manera incómoda. Deseando haber elegido algo más ligero pero sabiendo qué imagen profesional importaba cuando estabas investigando muerte en barrio donde residentes esperaban cierto nivel de competencia y respetabilidad de oficiales que entraban a sus hogares. Sofía salió del lado del pasajero llevando maletín negro que contenía herramientas preliminares que podría necesitar, guantes, bolsas de evidencia, cámara, termómetro de hígado para verificar temperatura corporal si cuerpo todavía estaba presente, cuaderno donde documentaría observaciones iniciales que más tarde expandiría en informe forense completo. Vestida en su habitual estilo profesional pero pragmático, pantalones oscuros, blusa ligera, zapatos planos que permitían moverse rápido si era necesario. Cabello recogido en cola de caballo porque trabajar alrededor de muertos requería mantener cabello fuera de cara. Se conocían suficientemente bien después de 6 meses trabajando juntas oficialmente, y meses antes de eso trabajando extraoficialmente, para no necesitar coordinar verbalmente simplemente cayendo en ritmo establecido donde Ángela tomaba liderazgo en interacciones con otros oficiales y testigos mientras Sofía se enfocaba en aspectos técnicos y forenses, ambas contribuyendo igual pero en maneras diferentes que se complementaban perfectamente. Oficial uniformado en entrada de edificio las reconoció, todo departamento conocía a Ángela López y Sofía Camacho después de caso de Lucía Santos que había estado en todos los periódicos durante semanas, levantando cinta amarilla de escena de crimen para dejarlas pasar sin requerir que mostraran identificación. 5º piso apartamento C dijo paramédicos ya confirmaron muerte, no tocaron nada más, detective Morales está arriba coordinando. Ángela asintió entrando al lobby fresco que era bienvenido alivio de calor exterior, cruzando piso de mármol hacia ascensor donde otro oficial esperaba para escoltarlas. Subieron en silencio excepto por zumbido suave de maquinaria de ascensor, puertas abriéndose en 5º piso revelando pasillo largo con alfombra gruesa que amortiguaba sonido de pasos. Iluminación suave de lámparas de pared que creaban ambiente que era elegante pero también ligeramente inquietante dado contexto.
Apartamento 5C tenía puerta abierta, más cinta amarilla cruzando entrada, interior visible mostrando varios técnicos de escena de crimen ya trabajando, fotografiando, midiendo, recolectando, documentando cada aspecto de espacio con meticulosidad que casos de muerte sospechosa requerían incluso cuando causa parecía natural. Detective Morales, hombre de 40 y tantos años que Angela conocía casualmente, competente pero no excepcional, tipo que hacía trabajo sólido sin nunca destacarse particularmente, salió al pasillo cuando las vio acercándose, quitándose guantes de látex y metiéndolos en bolsillo. López, Camacho, gracias por venir tan rápido. ¿Qué tenemos?, preguntó Angela. Víctima es Ricardo Salazar, 58 años, empresario, dueño de este apartamento, encontrado por empleada de limpieza esta mañana alrededor de las 9, sentado en silla en sala de estar. Paramédicos declararon muerte en escena. ¿Causa aparente? Parece natural, posiblemente ataque cardíaco, sin señales de lucha, sin trauma visible, sin evidencia de entrada forzada. Puerta estaba cerrada cuando empleada de limpieza llegó, ella tiene llave. ¿Dónde está empleada ahora? Abajo con oficial dando declaración, está bastante conmocionada pero cooperando. ¿Familia notificada? Esposa vive en mismo edificio, apartamento diferente, ya fue informada, también conmocionada obviamente. Angela intercambió mirada con Sofía. Esposa viviendo en edificio pero apartamento separado era detalle interesante que merecía exploración. ¿Podemos ver cuerpo? Por supuesto, síganme. Entraron a apartamento que era exactamente tipo de espacio que Angela esperaba basándose en ubicación y edificio, caro pero no particularmente con estilo, muebles que gritaban dinero pero no gusto. Limpio y ordenado de manera que sugería o empleada de limpieza muy buena o propietario que rara vez realmente vivía aquí en sentido de hacer desordenado. Ricardo Salazar todavía estaba sentado en sillón donde Carmen lo había encontrado, aunque ahora estaba rodeado por equipo de técnicos que trabajaban alrededor de él con cuidado de no disturbar cuerpo más de lo necesario hasta que forense oficial, que sería Sofía, completara examen preliminar. Angela se acercó estudiando escena con ojo entrenado que había visto cientos de cuerpos en décadas de trabajo policial, notando detalles que Morales probablemente había notado pero que valía pena verificar independientemente. Ricardo Salazar había sido hombre atractivo en su momento, rasgos que eran regular pero agradable, cabello que estaba volviéndose gris en sienes de manera que algunos hombres pagaban estilistas para replicar, complexión que sugería gimnasio regular y dieta razonable aunque estómago mostraba ligera barriga de hombre de mediana edad que disfrutaba buena comida y vino. Vestido casualmente pantalones de lino beige, camisa de algodón azul claro desabotonada en cuello, sin zapatos, sin calcetines, como alguien que había estado relajándose en casa sin intención de salir. Postura era relajada, cabeza ligeramente hacia atrás, brazos en reposabrazos de silla, piernas extendidas, casi como si simplemente se hubiera quedado dormido excepto por hecho de que muerte raramente era tan pacífica como parecía en superficie. Color de piel era lo primero que había hecho que Carmen supiera que algo estaba mal, no simplemente pálido sino teniendo calidad cerosa que venía con muerte. Ligero tinte rosado alrededor de labios y mejillas que Angela reconoció pero cuya significancia no podía identificar inmediatamente. Sin señales obvias de trauma, sin sangre, sin heridas, sin moretones visibles, sin indicación de lucha o violencia. En mesa de café frente a silla había varios objetos, revista de negocios abierta en artículos sobre mercado inmobiliario, control remoto de televisor, y vaso de vidrio con líquido ámbar oscuro que era claramente whisky o bourbon o algún otro licor fuerte, aproximadamente un tercio lleno, sin hielo que probablemente se había derretido hace horas. Angela señaló vaso. ¿Alguien tocó esto? No, respondió técnico cercano, está exactamente como estaba cuando llegamos. Bien,
procesénlo para huellas y envíen contenido al laboratorio para análisis. Sofía se había movido alrededor del otro lado de silla, poniéndose guantes de látex, sacando termómetro de su maletín, acercándose a cuerpo con respeto profesional que siempre mostraba hacia muertos sin importar quiénes habían sido en vida. ¿Puedo?, preguntó a Morales, quien asintió. Sofía presionó dedos enguantados contra cuello de Ricardo, verificando pulso aunque obviamente no había ninguno, luego levantó uno de sus párpados, examinando ojo que estaba vidriado y sin vida, notando como pupila no reaccionaba a luz. Sacó termómetro de hígado, instrumento largo y delgado que se insertaba en abdomen para medir temperatura interna, que era manera más precisa de determinar tiempo aproximado de muerte que simplemente tocar piel. Necesito levantar su camisa, advirtió antes de hacerlo, desabotonando suficientes botones para exponer abdomen, insertando termómetro con movimiento practicado, esperando varios segundos mientras dispositivo registraba temperatura. 32 grados Celsius, leyó en voz alta. Temperatura ambiente aquí es aproximadamente, miró termómetro de pared cerca, 26 grados. Ángela hizo cálculo mental. Cuerpo perdía aproximadamente 1 a 1.5 grados por hora dependiendo de condiciones ambientales, temperatura corporal normal era 37 grados, diferencia de 5 grados sugería muerte había ocurrido hace aproximadamente 4 a 6 horas, lo cual significaría en algún momento entre 4 y 6 esta mañana. Pero Sofía estaba frunciendo ceño, mirando más de cerca la piel de Ricardo, particularmente alrededor de labios y dedos. Ángela, dijo en voz baja, mira esto. Ángela se inclinó siguiendo donde Sofía estaba señalando, ligero tinte rosado en labios y mejillas y bajo uñas que era sutil pero definitivamente presente. ¿Qué es? Podría ser nada, podría ser livor mortis atípico. Sofía pausó, eligiendo palabras cuidadosamente porque estaban en espacio público rodeadas de otros oficiales, podría ser indicativo de ciertos tipos de envenenamiento. Ángela sintió algo cambiar en su pecho, ese instinto que venía después de años de trabajo policial, esa sensación de que caso que parecía simple estaba a punto de volverse complicado. ¿Qué tipo? Prefiero no especular hasta tener cuerpo en mesa, pero esto no se ve completamente natural para mí. ¿Estás diciendo que fue asesinado? Estoy diciendo que necesito hacer autopsia completa antes de hacer cualquier determinación, pero sí, creo que deberíamos tratar esto como potencialmente sospechoso hasta que pruebe lo contrario. Morales había escuchado suficiente de conversación para acercarse. ¿Sospechoso, realmente? Potencialmente, corrigió Sofía, no puedo estar segura sin examen completo. Maldición, Morales se pasó mano por cabello, está bien, traten como sospechoso entonces, voy a llamar más técnicos. Ángela miró alrededor de apartamento de nuevo, esta vez viendo no solo escena de muerte natural sino posible escena de crimen, cada objeto potencialmente evidencia. Cada superficie potencialmente conteniendo huellas o fibras o rastros de quién podría haber estado aquí, quién podría haber hecho esto. Si era asesinato. Si Sofía estaba en lo correcto. Y Ángela había aprendido hace mucho tiempo que cuando Sofía tenía sensación sobre algo médico, usualmente estaba en lo correcto. Quiero hablar con empleada de limpieza, dijo, y con esposa. Y necesito saber quién más tenía acceso a este apartamento. En ello, respondió Morales sacando cuaderno. Sofía estaba organizando transporte de cuerpo a morgue donde podría hacer trabajo real, autopsia completa que revelaría exactamente que había matado a Ricardo Salazar y si muerte había sido natural o asistida. Y mientras técnicos continuaban documentando escena y fotografiando cada ángulo y recolectando cada pieza potencial de evidencia, Ángela se quedó parada en sala de estar de hombre muerto, mirando vaso de whisky en mesa de café, preguntándose si líquido ámbar dentro contenía no solo alcohol sino también algo más. Algo letal.
algo que había convertido Noche Tranquila bebiendo en muerte. Instituto de Medicina Legal de Madrid estaba ubicado en Distrito de Ciudad Lineal. Edificio moderno y funcional construido en 2018 que reemplazó instalación anterior que había servido durante 50 años antes de volverse inadecuada para volumen y complejidad de casos que ciudad generaba. Estructura de 4 pisos de vidrio y concreto que desde exterior parecía más oficina corporativa que lugar donde muertos eran abiertos y examinados y sus secretos revelados, diseño deliberado porque nadie quería vivir o trabajar cerca de edificio que gritaba, aquí es donde traemos cadáveres. Sofía Camacho llegó al instituto a las 14:30, después de haber coordinado transporte de cuerpo de Ricardo Salazar desde su apartamento en Salamanca, después de haber almorzado rápidamente, sándwich de jamón y queso que apenas había probado porque su mente ya estaba trabajando a través de lo que esperaba encontrar cuando abriera torso de Ricardo. Después de haber cambiado de ropa profesional que había usado en escena a scrubs verdes que usaba para autopsias porque sangre y fluidos corporales tenían manera de terminar en lugares inesperados sin importar cuán cuidadosa fuera. Morgue estaba en sótano, elección práctica tanto por razones de temperatura como porque facilitaba entrega de cuerpos a través de entrada privada donde camionetas de servicio forense podían descargar sin ser visibles a público que pasaba en calle. Espacio grande dividido en varias salas incluyendo área de almacenamiento refrigerado donde cuerpos esperaban en cajones de acero inoxidable mantenidos a 4 grados Celsius, sala de autopsia principal con 6 mesas de acero cada una equipada con luz quirúrgica brillante y sistema de drenaje y balanza colgante para pesar órganos, oficinas pequeñas donde forenses escribían informes y consultaban con colegas, y laboratorio donde muestras de tejido eran procesadas y analizadas. Ricardo Salazar había sido asignado a mesa 3. Cuerpo había sido desvestido por asistentes de morgue y colocado en superficie de metal que era fría al tacto incluso a través de guantes de látex que Sofía se había puesto después de lavarse manos minuciosamente con jabón antibacterial. Ritual que realizaba antes de cada autopsia no solo por higiene sino también porque momento de preparación le daba oportunidad de centrar mente, de dejar atrás cualquier distracción o emoción externa y enfocarse completamente en trabajo que estaba a punto de realizar. 32 años como forense, primero entrenando bajo su madre Isabel quien había sido maestra exigente y brillante, luego trabajando independientemente durante años después de muerte de Isabel, desarrollando reputación como una de mejores forenses en Madrid, conocida por su atención meticulosa a detalle y su capacidad de encontrar evidencia que otros pasaban por alto. Significaban que Sofía podía realizar autopsia estándar casi en piloto automático, manos moviéndose a través de pasos con eficiencia nacida de repetición, incisión en forma de I desde hombros hasta esternón y luego hacia abajo a pubis, separación de piel y músculo para exponer cavidad torácica y abdominal, corte de costillas con sierra que hacía ruido que nunca dejaba de ser perturbador sin importar cuántas veces lo escucharas, remoción y examen y pesaje de cada órgano, corazón, pulmones, hígado, bazo, riñones, estómago o intestinos, documentando peso y apariencia y cualquier anormalidad visible. Pero esta autopsia no era estándar porque desde el momento en que había visto color de labios de Ricardo en su apartamento, Sofía había sospechado que estaba mirando no muerte natural sino homicidio, y esa sospecha añadía peso a cada acción, convirtiendo proceso de rutina en algo que requería incluso más cuidado que usual porque cualquier error, cualquier evidencia perdida o contaminada, podría significar diferencia entre justicia e impunidad para quien hubiera hecho esto. Sofía comenzó con examen externo completo, fotografiando cuerpo desde múltiples ángulos, documentando cada marca o cicatriz o característica distintiva, midiendo altura y peso, examinando piel centímetro por centímetro buscando cualquier señal de trauma que pudiera haber sido pasada por alto en escena, pero encontrando nada que sugiriera violencia. Sin heridas defensivas en manos, sin moretones en brazos o torso que indicarían lucha, sin marcas de ligaduras en muñecas o tobillos, sin petequias en ojos, que a veces acompañaban asfixia. Luego abrió torso con incisión en I que había hecho miles de veces,
cortando a través de piel y grasa y músculo con bisturí que mantenía afilado porque cuchillo afilado era más seguro que uno embotado, cortaba limpiamente en lugar de desgarrar. Requería menos fuerza, lo cual significaba menos chance de deslizamiento accidental, exponiendo caja torácica y órganos debajo que brillaban bajo luz quirúrgica brillante, rojos y púrpuras y marrones en tonos que persona promedio nunca vería porque interior de cuerpo humano era territorio reservado para médicos y forenses y cirujanos. Corazón fue primero, órgano aproximadamente del tamaño de puño, pesando 500 gramos según balanza, removido con cortes cuidadosos a través de vasos sanguíneos mayores que lo conectaban al resto del sistema circulatorio. Colocado en bandeja de disección donde Sofía lo examinó con cuidado que rayaba en reverencia porque corazón era órgano que más dramáticamente separaba vivos de muertos, órgano cuyo cese de función definía muerte de manera que ningún otro órgano hacía. Cortó a través de paredes de corazón, abriendo cámaras, examinando válvulas, buscando señales de enfermedad o daño, arterias bloqueadas que pudieran haber causado ataque cardíaco, válvulas con fugas que pudieran haber causado fallo cardíaco, cicatrices de ataques previos que indicarían historial de problemas cardiovasculares. Pero corazón de Ricardo se veía notablemente saludable para hombre de 58 años, arterias limpias sin acumulación significativa de placa, válvulas funcionando normalmente, músculo cardíaco fuerte sin señales de daño o cicatrización. No este órgano entonces. No ataque cardíaco. Pulmones fueron siguientes, par de órganos esponjosos que pesaban combinados aproximadamente 1000 gramos, inflados por aire que Ricardo había respirado durante sus últimas horas antes de que respiración se detuviera para siempre, ahora colapsados y quietos en bandeja de acero inoxidable donde Sofía los seccionó metódicamente, cortando a través de tejido con bisturí, buscando señales de enfermedad, neumonía que llenara alvéolos con fluido, cáncer que creara masas y tumores, enfisema que destruyera elasticidad de tejido, embolia pulmonar que bloqueara arterias con coágulos de sangre. Pero pulmones también estaban limpios, tejido rosado y saludable que mostraba solo cambios menores consistentes con edad de Ricardo y probablemente años de vivir en ciudad donde contaminación del aire era problema constante, pero nada que pudiera haber causado muerte súbita. Sofía continuó a través del resto de órganos con metodología que había perfeccionado durante décadas. Hígado que pesaba 1,5 kilogramos y que mostraba ligera acumulación de grasa consistente con dieta rica y consumo moderado de alcohol pero que por lo demás estaba saludable, bazo normal, riñones normales, páncreas normal. Cada órgano siendo removido y pesado y seccionado y examinado y documentado antes de ser colocado en bolsa plástica que eventualmente sería devuelta a cavidad corporal antes de que cuerpo fuera cosido y preparado para funeral. Y luego llegó a estómago, órgano en forma de bolsa que era último lugar donde comida y bebida pasaban antes de ser digeridas y absorbidas en intestino, órgano que en casos de envenenamiento a menudo contenía concentración más alta de toxina porque sustancia había sido ingerida oralmente y muerte había ocurrido antes de que estómago completara proceso de vaciado. Sofía removió estómago con cuidado particular, clampeando ambos extremos antes de cortarlo libre para asegurar que contenido no se derramara, colocándolo en bandeja separada, tomando fotos desde múltiples ángulos antes de abrir con incisión cuidadosa a lo largo de curvatura mayor. Contenido se derramó aproximadamente 200 mililitros de líquido que era mezcla de jugo gástrico y comida parcialmente digerida, con olor característicamente ácido que era desagradable pero familiar para cualquiera que trabajaba en morgue, color marrón verdoso que era normal para contenido gástrico. Pero también había algo más. Un olor debajo del olor ácido normal. Sutil. Casi dulce. Como almendras amargas. Sofía se congeló su cerebro procesando lo que su nariz le estaba diciendo, verificando contra base de datos mental de olores asociados con varias toxinas que había memorizado durante años de entrenamiento y experiencia. Almendras amargas.
Ese olor específico e inconfundible que no era realmente almendras sino compuesto químico que humanos percibían como similar. Cierto porcentaje de población, aproximadamente 40%, no podía oler este compuesto en absoluto debido a variación genética, pero Sofía pertenecía a 60% que sí podía, y había aprendido hace mucho tiempo a confiar en su nariz tanto como en sus ojos y manos cuando trabajaba con muertos. Se inclinó más cerca inhalando cuidadosamente confirmando lo que pensaba que estaba oliendo. Sí. Definitivamente almendras amargas. Lo cual significaba cianuro. Sofía se enderezó sintiendo pulso acelerarse ligeramente, no de miedo sino de adrenalina que venía con confirmación de sospecha, con saber que caso que había comenzado como posible muerte natural ahora era definitivamente homicidio. Cianuro. Una de toxinas más rápidas y letales conocidas, interfería con capacidad de células de usar oxígeno, efectivamente asfixiando cuerpo a nivel celular incluso cuando pulmones continuaban respirando, causando muerte en minutos dependiendo de dosis, síntomas que incluían confusión y convulsiones y eventual paro cardíaco, y crucialmente para diagnóstico forense. Ese color rosado característico en piel que Sofía había notado en apartamento de Ricardo, causado por exceso de oxígeno en sangre que células no podían procesar. Movió rápido ahora, tomando muestras de contenido estomacal y colocándolas en varios frascos estériles que serían enviados al laboratorio de toxicología para análisis confirmatorio porque aunque olor y color de piel eran altamente sugestivos de envenenamiento por cianuro, estándar legal requería prueba química definitiva antes de que causa de muerte pudiera ser oficialmente declarada como tal. También tomó muestras de sangre de vena femoral, tubo lleno con líquido rojo oscuro que había dejado de fluir cuando corazón de Ricardo se detuvo, y de orina y de contenido de intestino y de tejido de hígado y riñones. Cada muestra etiquetada meticulosamente con información de caso y tipo de tejido y fecha y hora de recolección. Porque cadena de custodia era crucial en casos criminales donde evidencia eventualmente tendría que ser presentada en corte y defendida contra desafíos de abogados. Defensores que buscarían cualquier irregularidad o error que pudiera usar para crear duda razonable. Mientras trabajaba, parte del cerebro de Sofía ya estaba pensando a través de implicaciones. Ricardo había sido envenenado, lo cual significaba que alguien deliberadamente le había dado cianuro, probablemente en bebida porque era manera más fácil de administrar sin que víctima lo notara inmediatamente. Aunque cianuro tenía sabor amargo que podía ser detectado si no era enmascarado por algo con sabor fuerte. Whisky en vaso en mesa de café. Ese había sido vector más probable. Ricardo había estado bebiendo solo en su apartamento, comportamiento que evidentemente era suficientemente regular que tener vaso parcialmente lleno no era inusual, y alguien había añadido cianuro a bebida, suficiente para matarlo rápido, dejando evidencia mínima excepto por ese olor característico que solo algunas personas podían detectar y ese color rosado en piel que solo forense entrenado reconocería como significativo. ¿Quién? Esa no era pregunta de Sofía, su trabajo era determinar cómo había muerto Ricardo, no quién lo había matado, aunque inevitablemente los dos estaban conectados porque entender mecanismo de muerte a menudo proporcionaba pistas sobre perpetrador. Pero sabía que Angela estaría haciendo esa pregunta ahora mismo, probablemente ya entrevistando personas cercanas a Ricardo, construyendo imagen de su vida y relaciones y enemigos, buscando quien tenía motivo y oportunidad y medios para matar. Sofía completó resto de autopsia con eficiencia profesional, cerrando cavidad corporal después de devolver órganos, cosiendo incisión en y con puntadas grandes que eventualmente serían cubiertas por ropa cuando cuerpo fuera preparado para funeral, limpiando sangre y fluidos de piel de Ricardo con esponjas húmedas, cubriendo cuerpo con sábana blanca antes de que asistentes de morgue lo movieran a almacenamiento refrigerado donde esperaría hasta que familia decidiera qué hacer con restos. Luego se quitó guantes ensangrentados y bata manchada y protector facial que había usado, desechándolos en contenedor de residuos biológicos,
lavando manos y antebrazos minuciosamente con jabón antibacterial y agua caliente que corría roja antes de aclararse, secándose con toallas de papel antes de finalmente caminar a su oficina donde podía escribir hallazgos preliminares y, más importante, llamar a Angela. Marcó número que ahora conocía de memoria, esperando mientras teléfono sonaba una vez, 2 veces, antes de que Angela contestara con voz que sonaba ligeramente sin aliento como si hubiera estado caminando rápido o subiendo escaleras. Sofía. Es asesinato. Pausa breve mientras Angela procesaba, luego. ¿Estás segura? 95% segura basándome en hallazgos de autopsia, 100% segura una vez que el laboratorio confirme toxicología, pero eso tomará días. ¿Qué lo mató? Cianuro en su estómago, probablemente ingerido en bebida, ese vaso de whisky que vimos en mesa de café es mi mejor suposición. Muerte habría sido rápida, 10 a 15 minutos desde ingestión hasta paro cardíaco. ¿Cuánto cianuro? No puedo decir exactamente hasta qué toxicología de números específicos, pero basándome en rapidez de muerte y concentración en estómago, suficiente para matar adultos saludables sin problema. Dosis letal de cianuro es aproximadamente 200 a 300 miligramos para persona promedio. Ricardo probablemente recibió al menos eso, posiblemente más. Hora de muerte. Basándome en temperatura corporal y rigor mortis y livor mortis entre 10 p.m. ayer y 2 a.m. hoy, probablemente más cerca de medianoche dado que contenido estomacal todavía estaba mayormente sin digerir, lo cual sugiere que murió relativamente poco después de última comida. Angela estaba claramente tomando notas, Sofía podía escuchar rasguido de bolígrafo sobre papel al fondo. ¿Algo más que deba saber? Órganos por lo demás saludables, sin enfermedad preexistente que contribuyera a muerte, sin trauma físico excepto lo causado por envenenamiento mismo. Quien hizo esto sabía lo que hacían. Cianuro es elección específica, no algo que encuentras accidentalmente. Requiere acceso a químicos que no están disponibles en farmacia local. ¿Dónde conseguirías cianuro? Laboratorios industriales, instalaciones de galvanoplastia. Algunos procesos fotográficos usan minería de oro o Internet si sabes dónde buscar, aunque comprar online deja rastro digital. También posible sintetizar de ciertas semillas de plantas, almendras amargas, huesos de durazno, semillas de manzana, aunque eso requiere conocimiento y equipo. Así que alguien con acceso a químicos o con conocimiento de química. O alguien suficientemente motivado para encontrar manera de obtenerlo. Cianuro no es imposible de conseguir si realmente quieres, solo requiere planificación. Lo cual sugiere premeditación. Absolutamente, esto no fue crimen pasional o accidente, alguien decidió matar a Ricardo, obtuvo veneno, encontró oportunidad para administrarlo, y lo hizo, asesinato en primer grado sin duda. Bien, eso me da dirección, gracias Sofía. Ya tienes sospechosos. 3. Esposa, socio comercial, exnovia, todos con motivos, todos con oportunidad potencial. Ahora necesito averiguar cuál tuvo acceso a cianuro y quién estuvo en apartamento anoche. ¿Necesitas que haga algo más de mi lado? No por ahora. Solo asegúrate de que muestras lleguen al laboratorio rápido. Cuanto antes tengamos confirmación oficial, antes puedo obtener órdenes de arresto. Las enviaré hoy. Deberías tener resultados preliminares en 48 horas, completos en una semana. Perfecto, te veo más tarde. Cuídate, Angela. Tú también. Línea murió, dejando a Sofía sentada en oficina silenciosa rodeada de archivos de muertos y fotos de escenas de crimen y estantes llenos de textos médicos que había acumulado durante décadas, mirando pantalla de computadora donde comenzaría proceso de escribir informe formal de autopsia que documentaría cada hallazgo y medición y observación en lenguaje técnico que sería revisado por fiscales y jueces y eventualmente jurados si caso llegaba a juicio.
Pero antes de comenzar proceso tedioso de papeleo, se permitió momento de reflexión sobre hombre que había abierto esta tarde. Ricardo Salazar, quien por todas apariencias había sido exitoso y rico y saludable hasta que alguien decidió que ya no merecía estar vivo, quien había muerto solo en su apartamento caro sin saber qué bebida que estaba disfrutando estaba matándolo, quien había dejado atrás esposa y probablemente hijos y socios comerciales y empleados, y toda red de personas cuyas vidas serían afectadas por su muerte. Justicia para Ricardo sería encontrar quién hizo esto y asegurar que fueran castigados apropiadamente. Y parte de Sofía en ese proceso de justicia estaba completa, había determinado causa de muerte con certeza suficiente para proceder criminalmente, había recolectado evidencia que apoyaría acusación, había documentado hallazgos de manera que resistiría escrutinio en corte. Ahora era turno de Ángela de encontrar asesino. Y Sofía sabía por experiencia que cuando Ángela López se fijaba objetivo de encontrar criminal, usualmente lo encontraba. Solo era cuestión de tiempo. Ángela López había pasado suficientes años como detective, casi 2 décadas desde que había salido de Academia de Policía a los 23 con idealismo que desde entonces había sido templado por realidad pero no completamente destruido, para saber que primeras 48 horas después de homicidio eran cruciales de manera que ningún otro periodo en investigación lo era, porque era durante esas horas que evidencia estaba más fresca, que memorias de testigos eran más confiables, que sospechosos todavía no habían tenido tiempo de coordinar historias o deshacerse de evidencia o desaparecer completamente. Y era durante esas horas que detective competente podía hacer mayor progreso hacia resolver caso o fallar de manera que podría significar que caso nunca se resolvería. Después de recibir confirmación de Sofía de que Ricardo Salazar había sido envenenado con cianuro, asesinado deliberadamente en lugar de simplemente muriendo de causas naturales como todos habían asumido inicialmente, Ángela había reorganizado mentalmente prioridades de investigación, cambiando de enfoque de documentación rutinaria de muerte natural a construcción de caso criminal que eventualmente necesitaría ser lo suficientemente fuerte para convencer a fiscal de presentar cargos y eventualmente convencer a jurado de condenar más allá de duda razonable. Lo cual significaba identificar sospechosos, establecer motivos, determinar oportunidad, encontrar evidencia física que conectara persona específica a crimen. Y comenzó con personas más cercanas a víctima porque estadística y experiencia habían enseñado a Ángela que mayoría de asesinatos, especialmente asesinatos que involucraban veneno en lugar de violencia impulsiva, eran cometidos por alguien que conocía víctima bien, alguien que tenía acceso a espacio personal de víctima, alguien que tenía razón para querer víctima muerta, alguien cuya ausencia no sería notada o cuestionada si fueran vistos cerca de escena de crimen. En caso de Ricardo Salazar, 3 nombres habían emergido casi inmediatamente durante entrevistas preliminares que Ángela y Morales habían conducido esa mañana: Clara Salazar, su esposa, Javier Ruiz, su socio comercial, y Elena Vega, su exnovia, cada uno con su propio conjunto de quejas y resentimientos y razones potenciales para querer a Ricardo muerto. Ahora, después de almuerzo rápido de sándwich y café que había consumido en su escritorio mientras revisaba notas y preparando estrategia de interrogatorio, Ángela estaba lista para entrevistar cada uno sistemáticamente. No en entornos casuales donde habían dado declaraciones iniciales esa mañana, sino en sala de interrogatorio formal en comisaría donde atmósfera era deliberadamente incómoda y intimidante, donde cámaras grababan cada palabra y expresión facial, donde presión psicológica de estar en estación de policía respondiendo preguntas sobre asesinato a menudo hacía que personas revelaran más de lo que pretendían. Primera fue Clara Salazar, esposa de Ricardo durante 25 años, aunque Ángela había aprendido que matrimonio había sido más legal que emocional durante última década, viviendo en apartamentos separados en mismo edificio de manera que era inusual pero aparentemente funcional para ambos hasta que muerte de Ricardo había hecho arreglo permanentemente unilateral. Clara llegó a comisaría a las 4 exactamente como Ángela había solicitado por teléfono 2 horas antes,
conduciendo Mercedes clase E negro que probablemente costaba más que salario anual de Angela. Vestida en traje pantalón negro que era apropiadamente sombrío para viuda reciente pero que también era claramente caro, tela que caía perfectamente, corte que favorecía figura de Clara de manera que ropa lista para usar nunca hacía, zapatos con tacón moderado que agregaban altura sin sacrificar comodidad, bolso de cuero que Angela reconoció como Prada aunque no era experta en moda de lujo. Mujer de 52 años que se veía como 45 gracias a combinación de genética favorable y probablemente tratamientos cosméticos profesionales que dinero podía comprar. Botox que había suavizado líneas alrededor de ojos y boca sin hacer rostro parecer congelado o artificial, cabello teñido profesionalmente en castaño rico sin canas visibles, piel que tenía calidad pulida que venía de cuidado regular. Maquillaje aplicado con habilidad suficiente para realzar rasgos sin parecer excesivo. Angela la encontró en lobby de comisaría y la escoltó a través de corredores que olían a café rancio y papel viejo y ese olor indefinible de espacio institucional donde muchas personas pasaban mucho tiempo. Subiendo 2 pisos en ascensor que era demasiado pequeño y hacía ruido preocupante, finalmente llegando a sala de interrogatorio que era exactamente tan acogedora como estaba diseñada para ser, cuarto pequeño con mesa de metal atornillada a piso. 4 sillas también atornilladas, paredes pintadas en beige institucional, luz fluorescente que zumbaba ligeramente y que hacía que todos se vieran ligeramente enfermos, espejo unidireccional que permitía observación desde sala adyacente, cámara en esquina superior que grababa todo. Clara se sentó en silla que Angela indicó, lado de mesa más alejado de puerta, detalle psicológico que hacía que personas se sintieran más atrapadas incluso si racionalmente sabían que podían irse en cualquier momento ya que no estaban bajo arresto, colocando su bolso en piso junto a pies, cruzando piernas en tobillo de manera que sugería entrenamiento en etiqueta apropiada, esperando con expresión que era controlada pero que mostraba tensión alrededor de ojos que maquillaje no podía completamente ocultar. Angela se sentó opuesta, abriendo carpeta que contenía notas de caso y fotografías de escena que mantenía boca abajo por ahora, colocando grabadora digital en mesa entre ellas y presionando botón de grabar que emitía pitido suave. Señora Salazar, gracias por venir, comenzó Angela con tono que era profesional pero no hostil porque antagonizar sospechoso inmediatamente rara vez producía resultados útiles. Sé que este es momento difícil para usted, aprecio su cooperación. Por supuesto, respondió Clara con voz que era suave pero firme, educada de manera que venía de clase y crianza. Quiero ayudar de cualquier forma que pueda. Ricardo era, pausó como si buscando palabra correcta, Ricardo era mi esposo, durante mucho tiempo, merezco saber qué pasó. Ese es exactamente mi objetivo, averiguar qué pasó. Y para hacer eso, necesito hacer algunas preguntas que pueden parecer invasivas o incómodas, pero necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Puede hacer eso? Sí. Bien, comencemos con lo básico. ¿Cuándo fue última vez que vio a Ricardo vivo? Clara pensó por momento antes de responder, su mirada moviéndose hacia arriba y ligeramente hacia izquierda de manera que estudios sugerían indicaba acceso a memoria real en lugar de construcción de mentira, aunque Angela sabía que tales señales no eran infalibles. Ayer por tarde, aproximadamente a las 6, nos encontramos en el lobby de nuestro edificio. Coincidencia, no planeado, él estaba regresando de oficina, yo estaba saliendo a cena con amigas. ¿Hablaron? Brevemente él preguntó sobre mis planes para semana, yo pregunté sobre su día, conversación cortés, normal. ¿Cómo se veía, cómo actuaba? Normal, tal vez ligeramente cansado pero nada inusual. Ricardo trabajaba largas horas, siempre estaba algo cansado. ¿Mencionó planes para noche? No específicamente, dijo algo sobre quedarse en casa, relajarse. Creo que había tenido día estresante en trabajo. ¿Sabía usted que Ricardo iba a estar solo en su apartamento anoche?
Clara dudó y fue esa duda, fracción de segundo demasiado larga, que activó algo en radar interno de Ángela, esa sensación de que había pregunta detrás de pregunta que necesitaba ser hecha. Asumí que sí, Ricardo usualmente pasaba noches solo, ocasionalmente, otra pausa, ocasionalmente tenía compañía, pero no anoche que yo supiera. ¿Qué tipo de compañía? Mujeres, la palabra fue dicha sin emoción particular, declaración de hecho más que acusación. Ricardo tenía relaciones, fuera de nuestro matrimonio, tenía durante años, yo sabía, él sabía que yo sabía, era arreglo que habíamos llegado. Ángela se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo lenguaje corporal abierto pero interesado. Hábleme sobre ese arreglo. Ricardo y yo nos casamos hace 25 años, los primeros años fueron buenos, felices incluso, pero con tiempo, personas cambian, prioridades cambian, Ricardo se volvió más enfocado en negocio, en hacer dinero, en construir imperio. Yo me volví menos interesada en ese estilo de vida, queríamos cosas diferentes. Pero no se divorciaron. No divorcio habría sido complicado, caro. Ricardo tenía activos significativos, muchos de los cuales fueron adquiridos durante matrimonio, lo cual significaba que yo tenía derecho a porción sustancial. Él no quería dividir fortuna. Yo no quería pelea legal prolongada, entonces llegamos a acuerdo diferente. Vivir separados pero seguir casados. Exactamente, hace 5 años nos mudamos a apartamentos separados en mismo edificio, manteníamos apariencias públicas cuando era necesario, eventos sociales, funciones de negocios, pero vidas privadas eran completamente separadas. ¿Y estaba usted satisfecha con ese arreglo? Clara miró directamente a Ángela con ojos que eran inteligentes y calculadores, de manera que hacía claro que esta era mujer que entendía exactamente que estaba siendo preguntado. ¿Me está preguntando si tenía razón para querer a Ricardo muerto? Estoy preguntando si estaba satisfecha con su matrimonio tal como existía. No estaba satisfecha, pero estaba acostumbrada, y había beneficios en mantener status quo. Seguridad financiera, estatus social, evitar drama de divorcio público. Pero si Ricardo muriera, recibiría todos esos beneficios sin inconvenientes de seguir casada con hombre que ya no amaba. Silencio cayó sobre cuarto, roto solo por zumbido de luz fluorescente, mientras Clara evaluaba cómo responder a acusación apenas velada que Ángela había planteado. Finalmente habló con voz que había enfriado varios grados. Detective López, voy a ser muy clara con usted porque aprecio que esté haciendo su trabajo y porque genuinamente quiero que encuentre quien mató a Ricardo. Sí, heredaré fortuna considerable de muerte de mi esposo. Aproximadamente 8 millones de euros en activos líquidos, además de propiedades y negocios. Sí, nuestro matrimonio había estado muerto emocionalmente durante años. Sí, a veces fantaseé sobre cómo sería vida sin él, pero no lo maté. No tenía razón urgente para matarlo ahora en lugar de en cualquier otro momento durante última década, y más importante, no soy persona que comete asesinato, hay líneas que no cruzo. ¿Dónde estaba usted anoche entre 10 p.m. y 2 a.m.? En mi apartamento, sola. Llegué a casa de cena con amigas alrededor de las 9:30, me duché, leí por 1 hora, me dormí alrededor de las 11, me desperté esta mañana a las 7. ¿Alguien puede confirmar eso? No vivo sola, no tuve visitantes, no hice llamadas telefónicas, entonces no tengo alibi, pero ausencia de alibi no es evidencia de culpa. Ángela asintió aceptando mientras hacía nota mental de verificar registros de teléfono y cualquier cámara de seguridad en edificio que pudieran confirmar o contradecir historia de Clara sobre sus movimientos. ¿Tiene acceso a apartamento de Ricardo? Técnicamente sí, tengo juego de llaves de emergencia, pero no he estado en su apartamento en meses, no tenía razón para estar allí. ¿Conoce a Elena Vega?
Cambio de tema fue deliberado, diseñado para desestabilizar, y funcionó. Clara parpadeó, expresión vacilando por fracción de segundo antes de recomponerse. Conozco el nombre, una de novias de Ricardo, hace 2 años creo. ¿La conoció personalmente? No, Ricardo mantenía esa parte de su vida separada de mí. ¿Y Javier Ruiz? El socio de negocios de Ricardo, sí, lo conozco, hemos cenado juntos en ocasiones, eventos corporativos, hombre agradable, aunque Ricardo mencionó que habían tenido desacuerdos recientemente sobre dirección de compañía. ¿Qué tipo de desacuerdos? No estoy segura de detalles. Ricardo no discutía negocios conmigo extensamente, pero creo que Javier quería expandir ciertas operaciones mientras Ricardo quería consolidar, o viceversa, algo sobre tolerancia al riesgo y estrategia a largo plazo. Ángela hizo más notas, luego empujó carpeta a través de mesa hacia Clara, volteando para revelar fotografía de escena de crimen, Ricardo sentado en silla, vaso de whisky en mesa, todo pareciendo pacífico excepto por hecho de que hombre en foto estaba muerto. ¿Reconoce este vaso? Clara miró foto, su rostro permaneciendo cuidadosamente neutral. Es vaso de whisky. Ricardo bebía whisky, probablemente tenía docena de vasos similares. Autopsia reveló que Ricardo fue envenenado, cianuro, probablemente administrado en bebida, muy posiblemente en ese vaso de whisky. ¿Tiene algún conocimiento de cómo cianuro podría haber terminado en bebida de su esposo? Absolutamente no. ¿Sabe dónde alguien obtendría cianuro? No tengo idea, no es algo que haya considerado alguna vez. Ángela estudió rostro de Clara buscando señales de engaño, microexpresiones que pudieran traicionar nerviosismo o culpa, inconsistencias entre lenguaje verbal y corporal, pero Clara era buena en mantener compostura, probablemente resultado de años navegando círculos sociales donde mostrar emoción era visto como debilidad. Una pregunta más por ahora. ¿Tiene usted historial de problemas psiquiátricos o emocionales, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad? Clara se tensó visiblemente. Esa es pregunta invasiva. Es pregunta relevante. Tomo medicación para ansiedad, prescrita por psiquiatra que he visto durante 5 años, no es secreto, está en mis registros médicos que supongo obtendrá de todos modos. ¿Alguna vez consideró hacerse daño o dañar a otros? Detective, tomo Xanax ocasionalmente para ansiedad social, no soy peligrosa, no soy inestable y ciertamente no soy asesina. Ángela cerró carpeta, deteniendo grabación. Eso es todo por ahora, señora Salazar, gracias por su tiempo, no deje ciudad sin informarme. Probablemente tendré preguntas adicionales mientras investigación continúa. Clara se levantó, recogiendo su bolso, caminando hacia puerta antes de pausar y girarse. Detective López, encuentre quién hizo esto. Ricardo pudo no haber sido buen esposo, pero no merecía morir así, solo en su apartamento, envenenado como rata. Y luego se fue, dejando a Ángela sola en cuarto de interrogatorio con más preguntas que respuestas sobre si esposa afligida era genuina o si era una de mejores actrices que Ángela había encontrado. Segundo sospechoso fue Javier Ruiz, socio comercial de Ricardo durante 20 años, hombre que había ayudado a construir imperio de construcción que ahora valía decenas de millones pero que según información que Ángela había reunido estaba a punto de ser forzado fuera de compañía en movimiento hostil que Ricardo había estado orquestando durante últimos 6 meses. Javier llegó a comisaría a las 18:00 conduciendo BMW Serie 5 gris que era menos ostentoso que Mercedes de Clara pero que todavía gritaba éxito financiero. Vestido en traje de negocios azul marino sin corbata porque día laboral había terminado oficialmente aunque Ángela sospechaba que hombre como Javier rara vez realmente dejaba de trabajar incluso cuando no estaba físicamente en oficina. 55 años pero viéndose más viejo,
cabello que era casi completamente gris, líneas profundas alrededor de ojos y boca que sugerían años de estrés, postura que era ligeramente encorvada como si llevara peso invisible en hombros, todo combinándose para crear impresión de hombre que había trabajado duro toda su vida y que estaba comenzando a sentir costo acumulativo de ese esfuerzo. Angela lo condujo a misma sala de interrogatorio donde había entrevistado a Clara horas antes, siguiendo mismo protocolo, grabadora digital en mesa, carpeta con notas y fotos. Posicionamiento cuidadoso para crear dinámica psicológica específica donde detective tenía control pero sospechoso no se sentía tan amenazado que cerrara comunicación. Javier se sentó pesadamente como si movimiento requiriera más energía de la que tenía, sacando su propio teléfono y colocándolo en mesa modo silencioso antes de encontrar ojos de Angela con mirada que era directa pero cansada. Supongo que esto es sobre Ricardo. Correcto, gracias por venir, señor Ruiz. Javier está bien, no soy particularmente formal incluso en mejores circunstancias, y estas no son mejores circunstancias. Angela presionó grabar. Entiendo que usted y Ricardo eran socios comerciales. 20 años, fundamos compañía juntos en 2005, construcción y desarrollo inmobiliario, comenzamos con nada, bueno, no literalmente nada, ambos teníamos algunos ahorros y conexiones, pero construimos desde pequeños proyectos hasta contratos mayores. Fuimos buenos equipo por largo tiempo. ¿Y luego? Y luego Javier se rió sin humor, y luego Ricardo decidió que ya no necesitaba socio, decidió que compañía que habíamos construido juntos debería ser suya sola, decidió que 20 años de asociación significaban nada comparado con su ambición de control total. Cuénteme sobre eso. Javier respiró profundo, claramente tratando de controlar emociones que estaban cerca de superficie. Hace 6 meses Ricardo vino a mí con propuesta, dijo que quería comprar mi parte de compañía, 50% que yo poseía, ofreció precio que era insultantemente bajo, quizás 60% de valor real de mercado. Cuando rechacé, se volvió hostil. Comenzó buscando tecnicismos legales en contrato de asociación que pudiera usar para forzarme fuera, contrató abogados caros para encontrar lagunas, hizo mi vida en oficina miserable, excluyéndome de reuniones, tomando decisiones sin consultar, socavando mi autoridad con empleados. ¿Por qué querría hacer eso? Control, poder. Ricardo siempre había tenido tendencias dictatoriales pero había sido capaz de contenerlas cuando éramos más jóvenes y necesitábamos trabajar juntos, pero mientras compañía crecía, mientras hacíamos más dinero, se volvió cada vez más convencido de que era único responsable de nuestro éxito y que yo era peso muerto. Eso debe haberlo enfadado. ¿Enfadado? La voz de Javier se elevó ligeramente. Detective, estaba furioso. 20 años de mi vida, 20 años de trabajo duro y fines de semana sacrificados y vacaciones canceladas y relaciones arruinadas porque siempre estaba trabajando. Y Ricardo quería tirar todo eso y tratarme como empleado prescindible en lugar de socio igual. Entonces sí, estaba enfadado, todavía estoy enfadado. ¿Suficientemente enfadado para matarlo? Silencio cayó mientras Javier procesaba pregunta que había pasado de hipotética a directa, su expresión cambiando de enojo a algo más parecido a resignación. Supongo que era pregunta inevitable. Sí, estaba suficientemente enfadado para querer matarlo, fantaseé sobre ello, sobre caminar a su oficina y gritarle hasta que entendiera cuánto daño había hecho, sobre sabotear proyectos de compañía de manera que fallaran espectacularmente y probaran que me necesitaba, pausó sobre muchas cosas, pero fantasear no es hacer. No maté a Ricardo. ¿Dónde estaba usted anoche entre 10 p.m. y 2 a.m.? Restaurante hasta las 10:30, luego casa, solo. Vivo solo desde que mi esposa me dejó hace 3 años, otra víctima del tiempo que pasé construyendo compañía que Ricardo decidió robar. ¿Qué restaurante?
Casa Lucio, en Cava Baja, cené con cliente potencial, hombre llamado Martín Vázquez, discutimos posible proyecto de desarrollo en Alcobendas, llegué alrededor de las 8, salí alrededor de las 10:30, tengo recibo si lo necesita. Lo necesitaré, ¿y después? Conduje casa, llegué alrededor de las 11, me serví whisky, irónico ahora dado como Ricardo murió, miré televisión por 1 hora, me dormí solo, sin testigos, sin alibi. Angela hizo notas mentalmente para verificar historia de restaurante, sería fácil confirmar reservación y pago y probablemente cámaras de seguridad mostrarían Javier saliendo cuando dijo que lo hizo. Pero eso todavía dejaba ventana entre 11 p.m. y 2 a.m. donde podría haber conducido a apartamento de Ricardo, envenenado su bebida y regresado casa sin que nadie lo notara. ¿Tiene acceso a apartamento de Ricardo? No, nunca estuve en su apartamento personal, toda nuestra interacción era en oficina o sitios de construcción o restaurantes, manteníamos vida personal y profesional separadas, mayormente. ¿Conoce a Clara Salazar? Esposa de Ricardo, nos hemos conocido en eventos corporativos, agradable suficiente aunque siempre tuve impresión de que matrimonio era más transacción comercial que asociación romántica. ¿Y Elena Vega? Javier frunció ceño. Ese nombre suena familiar pero no puedo ubicarlo. Exnovia de Ricardo. Ah, no, no la conozco. Ricardo mencionó estar viendo a alguien hace años pero nunca conocí a ella. Él mantenía vida amorosa privada de asociados de negocios. Angela empujó foto de escena de crimen a través de mesa. ¿Reconoce esto? Javier miró brevemente antes de apartar vista, claramente incómodo viendo imagen de socio muerto. Ricardo en su apartamento supongo, no reconozco nada específico, nunca estuve allí. Autopsia mostró que fue envenenado, cianuro, ¿sabe algo sobre eso? Solo lo que vi en películas, veneno rápido, doloroso supongo, no algo que tenga conocimiento personal de obtener o usar. Pero tendría contactos en industria de construcción que podrían tener acceso a químicos industriales. Javier se tensó. Detective, trabajo en construcción, no en fabricación química. Sí, algunos sitios usan químicos para procesos específicos. Sí, probablemente conocería gente que podría teóricamente obtener sustancias peligrosas si realmente quisiera. Pero ese es salto masivo de tener asociación tangencial con industria a realmente cometer asesinato. Pero es posible. Muchas cosas son posibles, eso no las hace probables. Angela estudió Javier cuidadosamente, notando cómo sus manos estaban apretadas en puños en regazo, cómo su mandíbula estaba tensa, cómo todo su cuerpo irradiaba tensión contenida, todo consistente con alguien bajo estrés significativo pero no necesariamente culpable de asesinato, porque estar enojado con alguien y querer matarlos era diferente de realmente hacerlo. Última pregunta por ahora, si no lo mató usted, ¿quién cree que lo hizo? Javier consideró cuidadosamente antes de responder. Honestamente no lo sé, Ricardo tenía muchos enemigos. Acumulaste enemigos cuando pasas vida tomando ventaja de personas y pisando sobre ellos para llegar arriba. Podría haber sido socio comercial diferente que engañó, podría haber sido amante rechazada. Podría haber sido empleado que despidió cruelmente. Ricardo no era buen hombre detective, era efectivo y exitoso pero no era bueno, entonces candidatos son virtualmente ilimitados. Pero si tuviera que adivinar. Si tuviera que adivinar, Javier pausó, diría busque a alguien que tenía más que perder de que Ricardo viviera que de que muriera, alguien cuya vida mejora dramáticamente por su ausencia. Eso generalmente es donde encuentra asesinos. Angela terminó entrevista poco después, dejando a Javier irse con mismas instrucciones que había dado a Clara, no dejar ciudad, estar disponible para preguntas de seguimiento, sintiéndose como si hubiera aprendido mucho sobre personalidad y motivaciones de Javier pero no necesariamente si era culpable.
2 sospechosos entrevistados. 1 restante. Elena Vega.